Número 3 del curso Problemas del Desarrollo del año 2020. Espero que estén todos bien. Y vamos a iniciar esto planteando cuál es esta unidad número 3 del programa. En la primera unidad nos preguntábamos qué es el desarrollo. En la segunda unidad, que desarrollamos la semana pasada, nos preguntábamos cómo se estudia el desarrollo. Y esta semana la pregunta que nos convoca es ¿cómo se mide el desarrollo? La idea es discutir cómo pasamos del concepto de desarrollo a observar este fenómeno, preguntándonos qué tenemos que observar, cómo describir lo que observamos, cómo evaluar lo que hemos descrito, y en esta tarea vamos a conocer un concepto nuevo que es el de indicadores y cuál es su significado, qué es un indicador y cómo nos pueden servir los indicadores para describir nuestro objeto de estudio, es decir, el desarrollo. La lectura obligatoria es el capítulo 3 del manual. Este capítulo 3 del manual se titula De los conceptos a la observación, cómo se mide el desarrollo, y hay tres cuestiones que tomo ahora en este momento del resumen que ustedes están mirando para señalarles dónde está lo relevante o la clave del teórico de hoy. Lo primero es que, descripto el desarrollo como un fenómeno complejo y multidimensional, lo que vamos a discutir es cómo hacer para medir ese fenómeno complejo y multidimensional. Cosa que no es trivial, no es sencilla, no se deriva directamente cómo se estudia algo complejo y multidimensional, cómo se mide esto tan complejo y multidimensional que es el desarrollo. En segundo lugar, tener muy en claro que cuando queremos describir el desarrollo, observar y describir el desarrollo, depende mucho de la concepción teórica, del planteo teórico, del concepto que tengamos de desarrollo, cuáles son los indicadores que van a ser más adecuados. Y finalmente, lo que queremos es presentarles algunos de los indicadores que se usan habitualmente para medir el desarrollo, para indicarnos, para ayudarnos a percibir, a observar, a tener conocimiento de cuál es el nivel de desarrollo de los distintos países. Entonces, este capítulo 3 es importante que lo lean. El esquema del capítulo es el que ustedes tienen allí, una introducción que lo que pretende es discutir qué es medir y para qué medimos, una segunda sección en el capítulo que es los supuestos y conceptos necesarios para la medición, esto es el concepto de operacionalización. Después lo vamos a ver bien, tranquilos, pero desde ya tenemos que tener la idea de que cuando vamos a estudiar el desarrollo tenemos que operacionalizar este concepto para llegar a tener medidas de validez, confiabilidad, sensibilidad y sencillez. La tercera sección está dedicada a cuáles son los indicadores para este fenómeno complejo y multidimensional. La cuarta sección es recorrer algunos de esos indicadores. El PBI per cápita, los indicadores de pobreza, algunos indicadores de pobreza, un indicador de desigualdad que es el Gini, un indicador de calidad institucional, que es el índice de democracia, y un indicador de calidad ambiental, que es huella ecológica. Ya hablaremos de todo eso. Finalmente, el capítulo concluye presentando dos indicadores sintéticos de desarrollo, el índice de desarrollo humano y el índice de oportunidades humanas. A diferencia de los que están presentados en la sección 4, que tratan algunas dimensiones del desarrollo, esta sección 5 está dedicada a presentar índices sintéticos, es decir, que integran más de una dimensión, el índice de desarrollo humano y el índice de oportunidades humanas. Bien, partamos entonces del concepto, porque como dice el título del
el capítulo del manual, tenemos que ir del concepto a la observación. ¿Cuál es el concepto de lo que queremos observar? Nosotros hemos insistido en que el concepto que está orientando este curso es el de desarrollo humano sostenible o desarrollo humano sustentable. Entendemos por tal el proceso de cambios sociales que crea condiciones culturales, institucionales, éticas, políticas y económicas para potenciar la transformación de los seres humanos en verdaderas personas humanas. En nuestro tiempo, pero sin poner en riesgo que futuras generaciones también puedan hacerlo. Este es un fenómeno, un concepto muy complejo. Hay muchas dimensiones involucradas en esta idea de desarrollo humano sostenible. Y por eso las dificultades para observar el fenómeno. Tratemos de irlo desmenuzando a esto. El concepto de desarrollo humano sustentable o sostenible incluye asimismo dos conceptos en sí mismo, el de desarrollo humano y el de sustentabilidad. Para estudiar el desarrollo humano se ha creado, y lo vamos a ver al final de esta presentación, un índice de desarrollo humano, que pretende ser un indicador compuesto, es decir, integrado por muchas dimensiones, que ha sido elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y que está compuesto por tres dimensiones. Es un indicador compuesto, integrado por tres dimensiones. Una vida larga y saludable, la educación y un nivel de vida digno. Estos tres componentes se van a articular en el índice de desarrollo humano. Hacia el final de la presentación vamos a volver sobre él. El otro concepto que está involucrado en el desarrollo humano sustentable es la sustentabilidad o sostenibilidad. Y hay un indicador que se llama huella ecológica que pretende medir la superficie de tierra y de agua que necesita una población para abastecerse de todo lo que es necesario para la vida y para absorber sus desechos. Es decir, la huella ecológica sería un indicador de calidad ambiental, de cuánto afectamos a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, con nuestras actividades humanas. Pero también sobre esto vamos a volver hacia el final de la presentación. Empecemos por el principio. ¿Qué es medir? Y cómo encontrar unidades de medida adecuadas para nuestro objeto, es decir, para el desarrollo, que es nuestro objeto de estudio. ¿Qué es medir y qué unidades de medida son más adecuadas para medir el desarrollo? Pensemos por qué es medir. Medir es comparar una magnitud con una unidad de medida de modo de asignarle un valor. Vamos a empezar por algo bien sencillo. La estatura de una persona se mide a partir de comparar la estatura de esa persona con una unidad de medida que llamamos metro, y que está dividido a su vez en centímetros. Y entonces yo puedo decir que una persona mide 1,62 m. Esa es mi estatura. Esa medida que he hecho me da una descripción de la persona, y yo puedo decir que con 1,62 m la persona es relativamente baja si la comparamos con una persona de 1,95 m. Es decir, usamos esa unidad de medida que es el metro para poder comparar situaciones reales. En este caso la estatura, pero nosotros estamos buscando otra cosa para medir. Estamos tratando de describir otra realidad que no es la estatura de las personas. ¿Qué es lo que queremos medir? El desarrollo. El desarrollo es lo que quiero estudiar y por lo tanto lo que necesito es encontrar unidades de medida que me permitan describir la situación de una sociedad en términos de desarrollo. Hace un tiempo atrás, no mucho, 40, 50 años atrás, cuando la idea de desarrollo estaba muy asociada a crecimiento económico, la pregunta que se intentaba responder es ¿cuánto está produciendo un país? Si un país produce mucho es rico y si es rico es desarrollado. Esa era la idea por allá por los años 50 del siglo pasado, ¿eh? Cuando la concepción de desarrollo era bastante asociada a la dimensión económica exclusivamente. Pero con el transcurso del tiempo y la complejización del concepto de desarrollo,
La pregunta que hoy nos hacemos para indagar sobre cómo está un país en términos de desarrollo es cómo les va a las personas. Y cómo les va a las personas es bastante más complicado medirlo que cuánto está produciendo un país. Entonces, el concepto, como ustedes ven ahí, es el que nos está determinando qué tipo de unidades de medida vamos a utilizar. Antes alcanzaba con medir la producción de un país para decir cómo estaba en términos de desarrollo. Hoy nos interesa indagar en cómo les va a las personas. Y esto es bastante más complicado. Y acá viene la palabrita mágica del teórico de hoy. Operacionalizar. ¿Qué es operacionalizar? Ustedes van a tener un curso en el semestre que viene, ojalá, que se llama Metodología de la Investigación Social. Y allí van a poder profundizar sobre qué es la operacionalización de un concepto. Hoy lo vamos a plantear de manera muy sencilla, ¿ah? Muy sintética, ¿ah? Para tener una idea. Ya después tendrán tiempo de profundizar al respecto. Hay una idea central, y es que cuando se pretende investigar en ciencias sociales sobre un problema, sobre un tema, es necesario construir variables. Es decir, traducir desde los conceptos a nociones más concretas para poder ver cómo se maneja, cómo es ese fenómeno que estamos estudiando. Las variables son una propiedad o más de una propiedad que tiene un fenómeno o un evento que nos permite ver cómo cambia a lo largo del tiempo. Una variable es algo que varía, parece tautológico, pero es así. Una variable es una propiedad, una característica de un fenómeno que tiene la propiedad de cambiar con el tiempo, de variar con el tiempo. Entonces tenemos que encontrar cuáles son las variables que nos permiten describir el fenómeno en cuestión. ¿Cómo operacionalizar las variables? Un señor llamado Lazarsfeld propuso un método que le permite a los científicos elaborar un lenguaje especializado y un camino, digamos, una receta para operacionalizar un concepto. En primer lugar, lo que hay que tener claro es cuál es el concepto. Por eso, el primer paso es la representación literal del mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Qué es lo que queremos observar? Este es el primer paso. En nuestro caso, el desarrollo. En segundo lugar, hay que especificar cuáles son las dimensiones que constituyen ese fenómeno. En el caso del desarrollo, como sabemos, es un fenómeno multidimensional y por lo tanto hay dimensiones económicas, sociales, políticas, institucionales, ambientales, ¿ah? Que tenemos que tener en cuenta. Y para cada una de esas dimensiones tenemos que encontrar variables, es decir, características de la economía que varían en el tiempo y que yo puedo observar. Características de las instituciones que varían en el tiempo y que yo puedo observar. Características de la dimensión ambiental que cambian con el tiempo y que yo pueda observar. Ese es el paso B, el segundo paso que está planteado allí en la transparencia. Del concepto pasamos a las dimensiones. Para cada dimensión encontramos variables. Y a partir de esas variables, de esas características que varían, busco, este es el tercer paso, indicadores observables que me permitan medir. Finalmente, el último paso, si se trata de un fenómeno complejo y multidimensional, necesitaré juntar esos diversos indicadores que me informan de cada una de las dimensiones de aquel concepto en un único indicador complejo o se le denomina también índice. En definitiva, nosotros partimos del concepto, indagamos cuáles son las dimensiones que componen ese concepto, exploramos cuáles son las variables que me permiten observar esas dimensiones, buscamos un indicador que me permita medir esas variables. Y finalmente, si es un fenómeno complejo como el que estamos estudiando, construir un indicador complejo o un índice. 1, 2, 3, 4. Esos serían los 4 pasos a seguir.
Miremos un ejemplo. Supongamos que nuestro concepto es el de desarrollo, que hoy estamos trabajando. Desarrollo es el concepto. Nosotros sabemos que para el desarrollo es importante la educación. Hay una dimensión importante del desarrollo que es la capacidad de las personas de adquirir conocimientos, es decir, de educarse. Entonces, el concepto es desarrollo, una dimensión del desarrollo es la educación. Yo para esa dimensión voy a buscar una variable, es decir, algo que varíe entre las personas y en el tiempo en materia de educación. Por ejemplo, la alfabetización. Aquí la tenemos señalada. Esa sería la variable. ¿Y qué indicador voy a utilizar yo para ver el grado de alfabetización de una sociedad en determinado momento? Por ejemplo, la tasa de alfabetización de las personas mayores de 15 años. Entonces ahí tienen lo que vimos en la transparencia anterior, vamos para atrás, concepto, dimensiones, indicadores e índice. Y allí tenemos concepto de desarrollo, dimensión, educación, variable, alfabetización, indicador, tasa de alfabetización de personas mayores de 15 años. Claro, para entender el desarrollo no alcanza con saber el grado de educación de las personas. Hay más dimensiones. Como hay más dimensiones, tengo que buscar otros indicadores ambientales, políticos, económicos, etcétera, y combinarlos con este de educación. Para esto es que decimos que se necesitan los índices. El índice combina distintos indicadores. Volvamos atrás. La operacionalización de un concepto implica partir del concepto claramente definido. Segundo, identificar las principales dimensiones que definen a ese concepto. Indagar cuáles son las variables más significativas para ver cada una de las dimensiones. Definir un indicador que me permita medir el comportamiento de esa variable. Y finalmente, si es un fenómeno complejo o multidimensional, tengo que juntar muchos indicadores y los tengo que reunir en lo que se denomina un indicador complejo o un índice. Pero hay algo muy importante. Un indicador no es un indicador de desarrollo per se. Un indicador solo es un indicador de desarrollo porque está inscrito dentro del marco interpretativo aportado por la teoría del desarrollo que yo he abrazado, que yo he definido. Lo voy a leer como está en la transparencia. Un indicador por sí solo no se transforma en indicador de desarrollo por las variables a las que hace referencia o por la forma de calcularlo, sino porque queda inscrito dentro de un marco interpretativo aportado por la concepción teórica del desarrollo que se posee. Si yo adhiero a la idea, al concepto de desarrollo humano sustentable, tengo que encontrar indicadores que me informen acerca de las dimensiones relevantes para este concepto de desarrollo humano sustentable. ¿Está claro? Muy bien. Insistamos con esto. Diferentes concepciones del desarrollo privilegian o utilizan diferentes indicadores. Si yo creo que el crecimiento económico alcanza para el desarrollo, mi preocupación será por encontrar indicadores de crecimiento económico, es decir, de la cantidad de bienes y servicios a disposición de la población que les permitirá mayor o mejor nivel de vida. En ese caso, quizá me pueda alcanzar con medir el Producto Bruto Interno o el Producto Bruto Interno por habitante. Y con eso tendré una idea de cuál es el nivel de riqueza de un país y cómo evoluciona en el tiempo esa riqueza, midiendo año a año cuánto crece la economía, mirando exclusivamente el PBI o el PBI per cápita. Pero si yo creo, y acá voy al segundo punto, que el crecimiento económico no lo es todo, y que para entender el desarrollo hay que ver cómo le va a las personas, y me adhiero al concepto de desarrollo humano, yo tendré que buscar indicadores que me informen sobre el mejoramiento en la calidad de vida y en el bienestar de las personas.
en si estas personas pueden satisfacer sus necesidades. Es decir, tengo que encontrar indicadores socioeconómicos. No me alcanza solo con indicadores económicos, sino con indicadores de la situación social, del bienestar de las personas. Pero también si estas personas pueden hacer lo que quieren, pueden desplegar un plan de vida y cumplirlo. Es decir, si tienen autonomía, si tienen libertad. Y aquí nos metemos con indicadores sociopolíticos. Entonces, fíjense cómo pasamos de aquella idea de desarrollo original en la que el crecimiento económico era casi sinónimo de desarrollo, a esta idea de desarrollo humano. Antes nos alcanzaba con algunos indicadores económicos. Ahora necesito indicadores socioeconómicos, indicadores sociopolíticos. Y pasemos al tercer punto. Si yo considero que además el desarrollo humano debe ser sustentable, es decir, que las personas puedan vivir mejor hoy, puedan ampliar sus capacidades hoy, pero sin comprometer la posibilidad de que las próximas generaciones también puedan ampliar sus capacidades, tengo que buscar medidas de calidad ambiental, de sostenibilidad ambiental. Entonces, cuando nos ponemos a tratar de medir el desarrollo, todo depende del concepto del cual partimos. El concepto nos llevará a las dimensiones a las variables a los indicadores, y si son muchos indicadores, porque el fenómeno es complejo, tendré que construir un indicador complejo o un índice. Lo he repetido mucho, pero hagan ese ejercicio ustedes. Vayan desde el concepto hasta la observación, que es lo que está planteado en el capítulo 3. No hay duda que cuanto más complejo sea el fenómeno que tengo que estudiar, más indicadores necesitaré, más sofisticados tienen que ser esos indicadores. Pero además, para complicarles un poquito más la vida, los indicadores del desarrollo pueden utilizarse para analizar diferentes niveles en términos territoriales. Por ejemplo, el desarrollo a nivel continental, el desarrollo a nivel nacional, el desarrollo a nivel de las regiones dentro de un país, o incluso el desarrollo para algunos grupos de personas dentro de esas regiones, dentro de esos países. O sea que hay distintos niveles en los cuales tengo que encontrar yo indicadores de desarrollo. Y no es lo mismo hablar de desarrollo a nivel nacional que hablar de desarrollo a nivel de una subregión o de algún grupo de personas dentro de una subregión. Por eso hay que ser muy crítico con el tipo de indicadores que se utilizan. Como si esto fuera poco, no alcanza con medir desde afuera cómo están las personas. Importa también cómo se sienten esas personas, cuál es la percepción que ellas tienen de su estado de situación, cuáles cuál es la manera en que las personas creen que están viviendo, si están conformes o no, si están cumpliendo sus deseos, sus anhelos o no. Y esto nos lleva a un enfoque cualitativo del desarrollo también. Esto no lo vamos a desarrollar ahora, vuelvo a decirles, ustedes van a tener un curso de metodología en el que verán cuáles son las herramientas cuantitativas, cuáles son las herramientas cualitativas del análisis de la situación social, y allí van a poder profundizar. Pero desde ya tengan en cuenta esto, que a veces no alcanza con mirar desde fuera y medir cómo están las personas, sino también es necesario preguntarles a ellas mismas cómo se sienten. A veces nos encontramos muchas sorpresas cuando creemos que todo está bien y las personas no necesariamente sienten que están bien. Vamos a cerrar esto antes de meterlos con algunos indicadores que nos ayudan a medir el desarrollo, volviendo sobre el principio. Nuestro objetivo último, cuando estudiamos el desarrollo, es ver cómo mejoran o no las condiciones de vida o el bienestar de las personas. Esto depende de una cantidad de factores. Por lo tanto, hay muchas dimensiones a tener en cuenta cuando hablamos de bienestar o de condiciones de vida. El principal problema que tenemos es
cómo encontrar una medida robusta de bienestar, cómo encontrar unidades de medida que nos informen sobre el bienestar de las personas. Para ello es necesario seleccionar distintos indicadores que nos permitan captar esas condiciones de vida de la población, compararlos en términos de bienestar entre distintos grupos de personas, entre distintos países, entre distintas regiones. Ese es un poco el secreto de la medición del desarrollo. Tenemos un drama, y es que a veces queremos describir tan integralmente la realidad que sumamos y sumamos y sumamos y sumamos indicadores, y después tenemos tantas cosas para mirar que se hace muy difícil hacer la observación conjunta. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre la necesidad de describir integralmente la realidad, pero también lo imperioso de entenderla. Y entonces no es solamente sumar indicadores que después no sé qué relación tienen entre ellos, sino de estudiar bien cuáles son las dimensiones relevantes, fundamentales, cuáles son los indicadores que me ayudan a medir esas dimensiones relevantes y tratar de generar una mirada sintética, una mirada global del problema. Si no, sumo datos, pero no conozco mucho. Y esa es una tensión enorme que tenemos cuando estudiamos los fenómenos sociales en general y los procesos de desarrollo en particular. Bien, ahora lo que vamos a hacer es presentarles muy brevemente lo que está en el capítulo 3 del manual, como algunos indicadores que se utilizan para analizar los problemas del desarrollo. El PBI per cápita, algunos indicadores de pobreza, algún indicador de desigualdad, algún indicador de calidad institucional o de libertad política, y algún indicador de calidad ambiental, de cómo está en términos ambientales una sociedad. Vayamos primero al PBI per cápita, al Producto Interno Bruto per cápita, o al Producto Interno Bruto per cápita, al Producto Bruto Interno per cápita, como quieran llamarle. ¿Qué es? Bueno, esta es una medida de la cantidad de riqueza que se genera en un país en un tiempo determinado, en general a lo largo de un año. ¿Cuál es el resultado de la actividad económica en términos netos? La riqueza que se generó a lo largo de un año. Esto se mide a partir de la observación de las distintas actividades económicas de un país, del sector agropecuario, del sector industrial, del sector servicios, incluido el turismo, de la actividad financiera, etc. Observando cada uno de esos espacios donde se genera riqueza, se toma en cuenta la producción total de ese sector, se le resta los insumos que ese sector utilizó para generar esa producción, y el neto que queda, lo que se llama el valor agregado, es lo que va a formar parte del Producto Interno Bruto del país desde ese sector. Después sumo la riqueza generada por cada uno de los sectores y encuentro el Producto Interno Bruto del país. Dividido esa riqueza por la cantidad de personas que habitan en el país, tengo el Producto Interno Bruto per cápita, que es una medida de cuál sería el promedio de riqueza por habitante que es capaz de generar un país. Claro, esto me da una idea de la riqueza de un país, pero ¿cómo lo comparo con otros países? Bueno, para eso necesito algunas herramientas. Algo está explicado en el manual, ahora no tenemos tiempo para explicarlo aquí, pero es lo que se llama el método de la paridad de poder adquisitivo, que lo que me permite es comparar el Producto Interno Bruto de Uruguay con el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, por ejemplo, donde los precios relativos de los distintos bienes no son los mismos. Ahora no importa si lo entendieron o no, si pueden leerlo en el manual bárbaro, y si no, créanme que hay una manera de poder comparar los productos brutos internos de distintos países. El otro problema es cómo vemos a lo largo del tiempo la riqueza que genera un país. Ustedes saben que la inflación es un fenómeno natural en nuestros tiempos contemporáneos, es decir,
el aumento general de precios. Claro, si los precios aumentan y yo mido por precios la riqueza de un país puede estar aumentando su producción o puede no estar aumentando su producción, pero aumenta el precio de esa producción y yo me creo que está creciendo la economía. Entonces se necesita utilizar lo que se llama el método de los precios constantes o el PBI real. Esto es tomar la producción descontándole siempre lo que es el efecto precio o el aumento de los precios. Lo cierto es que, construido este indicador que se llama Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno Per Cápita, tenemos una medida, no perfecta, pero una medida al fin, de la riqueza que tiene un país. Y puedo comparar los niveles de riqueza de distintos países. Dicho esto, el Producto Interno Bruto Per Cápita tiene algunos problemas. No mide algunas cosas. Por ejemplo, no mide la economía doméstica o la economía informal. Ahora que estamos en plena pandemia y que nos encontramos con que hay muchos trabajadores informales que desarrollan actividades en tiempos normales y que ahora no pueden realizarla y entonces tienen un problema de ingresos, bueno, ahí tienen ustedes, eso no lo mide el Producto Interno Bruto Per Cápita. Si la persona no está en la caja de jubilaciones, el Producto Interno Bruto Per Cápita no recoge la actividad que esa persona realiza y por lo tanto lo que esa persona produce. La otra cosa que no mide el PBI per cápita es la destrucción de recursos naturales. Se mide, sí, cuánto se produce, pero cuánto se destruye para producir eso no está medido por el PBI per cápita. Cuánto se contamina al momento de producir, eso no lo mide el PBI per cápita. Eso debería contabilizarse como una pérdida. Los recursos naturales que se destruyen o la contaminación que se hace, y que después hay que recuperar todo esto, debería ser medido, pero el PBI no lo mide. Tampoco mide la distribución del ingreso, es decir, esa riqueza, cómo se reparte. El PBI per cápita lo que nos dice cuál sería el ingreso promedio, pero la distribución de la riqueza se da de otra manera. Algunos mucho y otros poco, y algunos nada. Bueno, eso no lo mide el Producto Interno Bruto per cápita. Finalmente, no nos dice nada acerca de la calidad de la producción. Es tanta riqueza para el PBI la producción de armas como la producción de medicamentos. Y ustedes supongo que intuyen claramente que no es lo mismo producir revólveres o fusiles o tanques de guerra que producir medicamentos para el bienestar de las personas. Por lo tanto, este es un problema también que tiene el PBI como indicador. Bien, ahora hablemos de algunos indicadores de pobreza. Primero que nada, ¿qué es la pobreza? La pobreza no es solamente tener poco dinero, la pobreza no es solamente tener bajos ingresos. La pobreza debemos definirla como falta de bienestar, como ausencia de bienestar, como déficit en materia de bienestar. Para definirla hay que tener claramente cuáles son los indicadores de bienestar. Para poder medir la pobreza, para ver cómo está un país en términos de pobreza, tiene que ver cómo están las personas en materia de bienestar. Y en este sentido hay diversas formas de medir la pobreza. La más sencilla e incompleta de todas es ver cuánto es el ingreso que tienen las personas. Porque se supone que según la cantidad de ingresos que tienen, la cantidad de bienes y servicios que van a poder adquirir. Bajo la idea de que cuanto más servicios y bienes una persona tenga, mejor vive. Bueno, ahí lo que hay que hacer es establecer un umbral. ¿Cuál es el ingreso mínimo para poder adquirir los bienes y servicios necesarios para tener una vida decente? Esa es una forma de medir la pobreza. Pero hay otras formas de medir la pobreza. Por ejemplo, el tipo de servicios que tienen las personas. ¿Cómo es su vivienda? ¿Qué tipo de calidad tiene la vivienda? ¿Qué tipo de servicios tiene dentro de la vivienda? Si hay saneamiento, si no hay saneamiento, si hay agua potable, si no la hay. Esto va bastante más allá del ingreso que puedan tener las personas, lo que ganen las personas. En cualquier caso, de lo que se trata es de encontrar
una medida de pobreza que nos permita decir quiénes son pobres y quiénes no son pobres en una sociedad. El problema es que cuando nosotros estudiamos el desarrollo como un fenómeno complejo y multidimensional, que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, con las capacidades que estas personas tienen para planear y desarrollar actividades para vivir mejor, resulta que no alcanza con medidas sencillas de pobreza. La pobreza también es un fenómeno multidimensional. Y entonces hay muy distintos indicadores que se han ido creando a lo largo del tiempo para medir la pobreza. Algunos de ellos están allí en el capítulo del manual. Yo ahora simplemente los voy a enumerar. El índice de necesidades básicas insatisfechas es una forma de medir la pobreza. La línea de pobreza, estableciendo cuánto es el ingreso mínimo para no ser pobre. ¿Ah? La pobreza relativa, que tiene que ver con a partir de cuál es el ingreso promedio de una sociedad, todos los que estén por debajo podrían estar en una situación de pobreza relativa. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estima desde 1997 un índice de pobreza humana, bastante más complejo que todos los anteriores. Desde el 2010, además, el propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha creado, ha elaborado y está aplicando un índice de pobreza multidimensional. Y finalmente hay otros métodos llamados métodos participativos para indagar sobre la pobreza, y es preguntarle a las personas si realmente se sienten pobres o no, si se sienten no atendidos en todas sus necesidades o no, más allá de lo que digan los índices objetivos. Esto es lo que les contaba hace un rato de las visiones más cualitativas, más de percepción de la pobreza. Solo para mostrarles cómo se pueden combinar algunos de estos indicadores de pobreza, acá tenemos en la diapositiva cruzado el índice de necesidades básicas insatisfechas por un lado y el método de la línea de pobreza por otro. Entonces, cuando ustedes miran las necesidades básicas insatisfechas, podemos decir, hay personas, acá lo estoy señalando, hay personas con una o dos necesidades básicas insatisfechas. Y hay otras personas con todas las necesidades básicas satisfechas. Ahí tenemos dos categorías. A los primeros les llamaré pobres, a los segundos les llamaré no pobres. Pero esto se cruza con el ingreso, con el método de la línea de pobreza, en que pobres son aquellos que tienen menos del ingreso establecido como umbral de pobreza, y no pobres son aquellos que están por encima de ese ingreso definido como umbral de pobreza. Allí tendremos pobres y no pobres también. Cuando cruzamos esto en el cuadro que tienen ustedes en la diapositiva, podemos tener distintos tipos de pobreza, nos dicen quienes saben de estos temas. Los pobres por línea de pobreza, que además tienen una o dos necesidades básicas insatisfechas, los denomino pobres crónicos o pobreza crónica. Los que tienen una o dos necesidades básicas insatisfechas, pero su ingreso está por encima del umbral de pobreza, le llamo pobreza inercial. Aquellos que tienen todas las necesidades básicas satisfechas, pero tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza, se dice que están en una pobreza reciente o coyuntural. Y finalmente, en el último recuadro que tenemos acá, que son quienes tienen un ingreso superior al umbral de pobreza y tienen todas las necesidades básicas satisfechas, no son pobres. Esa es una forma de mostrarles a ustedes cómo se puede manejar dos indicadores distintos y tratar de complementarlos para analizar los tipos de pobreza. Otro de los problemas del desarrollo es la desigualdad. Ya en el primer teórico lo comentamos. Uno de los graves problemas del desarrollo es la enorme desigualdad que hay entre las sociedades y dentro de las sociedades, o sea, entre países y dentro de los países. Y hay distintas formas de medir la desigualdad. Acá están presentadas solo dos de ellas. Lo que se ha denominado la razón de Kuznets,
y el coeficiente de Gini. La razón de Kuznets lo que hace es medir cuál es la relación entre el ingreso de un determinado porcentaje de la población más rico y el ingreso de otro porcentaje de la población más pobre. A veces se divide en deciles, en quintiles. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un ejemplo de esto es el gráfico que les estoy mostrando acá. Este gráfico nos está mostrando cuál es la participación en el ingreso mundial del 1% más rico de la población, la línea roja, comparado con la participación en el ingreso mundial del 50% más pobre de la población mundial, la línea celeste. Entonces ahí puedo medir yo, y fíjense lo que nos dice, que en el año 1980, el 1% más rico de la población mundial se quedaba con algo así como el 16 o 17% del ingreso mundial. Y en el año 2015, que es el último dato que hay por acá, el 1% más rico de la población mundial se quedaba con más del 20% del ingreso mundial. Eso quiere decir que ese 1% cada vez se queda con más riqueza de la que se genera en el mundo. Mientras que el 50% de menores ingresos a nivel global se quedaba en 1980 con algo así como el 8%, 7-8% del ingreso mundial, y ahora en el 2015, que es el último dato que hay acá en el gráfico, se queda con menos del 10%. En los dos casos aumentó la participación de un grupo y del otro en el ingreso mundial, pero creció mucho más el del 1% más rico que el del 50% más pobre. Esa es una forma de medir desigualdad. La otra manera de medir, otra de las maneras, hay muchas, de medir desigualdad, es el coeficiente de Gini. Esto se grafica en una curva que se llama curva de Lorenz y que es más fácil de entender de manera ilustrada que la forma en que se calcula el coeficiente de Gini. Aquí tenemos la curva de Lorenz. Lo que tenemos es la distribución del ingreso en el eje vertical y la distribución de la población en el eje horizontal. Acá tenemos en el eje horizontal a las personas ubicadas desde el 10%, el 20%, el 30%, hasta el 100% de la población, y la distribución del ingreso, o sea, con qué parte del ingreso se queda cada uno de estos grupos de población. La línea azul, que es la diagonal perfecta, esta que surge, que nace en el 0, ¿ah? Sería la distribución perfectamente igualitaria del ingreso. Fíjense, el 10% de la población se queda con el 10% del ingreso. El 20% de la población se queda con el 20% del ingreso. Y así sucesivamente hasta llegar al 100% de la población. Es decir, todos y cada uno de los habitantes recibe la misma proporción del ingreso que hay en esa sociedad. Pero la realidad no es esa. La realidad es que a veces unos se quedan con más y otros se quedan con menos. Y eso es lo que está representado en la curva roja esta que ustedes ven acá, que es la que se llama precisamente curva de Lorenz. Vieron que hay una distancia entre la distribución igualitaria, la línea azul, y la distribución real, que es la línea roja. Bueno, la distancia que hay entre la línea azul y la línea roja es lo que denota el grado de desigualdad de una población. Cuanto más grande sea la superficie entre una y otra curva, entre la línea o la curva de distribución igualitaria y la curva de Lorenz, más desigual será esa sociedad. Y el índice de Gini es el cálculo que se hace de esa desigualdad. Se mide entre 0 y 1, cuanto más cercano al 1 es más desigual la población, y cuanto más cercano al 0, menos desigual es la población. ¿De acuerdo? El Gini tiene algunos problemas. En primer lugar, es una medida relativa y nada nos dice en cuanto a los niveles absolutos. Puede ser que una población sea muy igualitaria porque son todos pobres.
Y eso entonces es una limitación que tiene el índice de Gini. La otra es que cuando mejora el índice de Gini, a veces se puede dar sin modificar la situación de los más pobres. Es decir, puede mejorar el índice de Gini porque los más ricos pierden participación en el ingreso y lo ganan los sectores de ingresos medios. Pero los pobres siguen igual. Esto no lo puede medir el índice de Gini. Índice de democracia. Lo incorporamos este año al manual y es un indicador complejo que construye The Economist, que es un periódico especializado en economía que a nivel global tiene gran incidencia. La unidad de inteligencia de The Economist construye este índice de democracia. En este índice de democracia se contemplan 5 dimensiones que están allí planteadas, y estas 5 dimensiones se miden a través de un conjunto de 60 indicadores. Finalmente, lo que se consigue es una medida resumen que va entre 0 y 10. ¿Ah? Y a partir de cómo se ubican cada uno de los países en cada una de estas dimensiones, que da por resultado ese valor resumen de 0 a 10, se clasifica a los países según la calidad de su democracia. Acá tienen un mapita publicado por The Economist en que se ven los distintos países del mundo en relación a la calidad de su democracia. Y entonces tenemos democracias plenas, cuando el valor del índice de democracia está entre 8 y 10, democracias deficientes o con falencias, cuando el valor está entre 6 y 8, regímenes híbridos le llaman, cuando el valor está entre 4 y 6, y finalmente los regímenes autoritarios, que son cuando están entre 0 y 4. Allí tienen cada uno de los colores, y solo para mirar un poquito el caso de Uruguay está entre las democracias plenas, para mirar justamente cómo está nuestro país en términos relativos. Bastante mejor que algunos países que suponemos cunas de la democracia, como los Estados Unidos de América, que se encuentra dentro de las democracias deficientes o con falencias, según este indicador que estamos observando. ¿Por qué es importante tener en cuenta la democracia o la libertad política? Porque el desarrollo implica que las personas puedan ser y hacer de sus vidas lo que crean más valioso, y para esto necesitan libertad. Y una forma de aproximarse a la libertad es la calidad de la democracia, es decir, cuán democrática es una sociedad. Solo para mostrarles un segundo, allí Uruguay está posicionado bastante bien. Está en el lugar número 15 a nivel mundial, dentro de las democracias plenas. Y fíjense cómo Estados Unidos está dentro de las democracias con falencias o con deficiencias, por acá en el lugar número 25. Uruguay está en el primer lugar de América Latina en calidad de la democracia medida por este índice de democracia en el año 2018. Finalmente, les prometí al principio que íbamos a llegar a medir el desarrollo humano a través de un índice complejo que se llama Índice de Desarrollo Humano. Este índice de desarrollo humano es un índice que, si bien trata de medir distintas dimensiones del desarrollo, es limitado. Se creó justamente para discutir contra el PBI como indicador de desarrollo. Mahbub Ulaq, que fue uno de los creadores del índice de desarrollo humano junto a Amartya Sen, decía, para defenderse de las dificultades o deficiencias o debilidades que tiene el índice de desarrollo humano, sí, todo muy bien, pero necesito un número que sea al menos tan malo como el PBI per cápita para discutir que no alcanza con el PBI per cápita para ver el nivel de desarrollo de un país. En el año 1990, fíjense la fecha de esta publicación, es El País de Madrid, 24 de mayo de 1990,
se promovía, se informaba al mundo que la ONU, las Naciones Unidas, habían creado un índice para medir el nivel de desarrollo humano. Si pinchan por aquí abajo pueden ir a la versión original del documento. ¿Qué es lo que mide el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano estaría tratando de medir 3 capacidades básicas de las personas para poder tener sus planes de vida, para poder ser libres, para poder realizarse como personas. La primera es disfrutar de una vida prolongada. La segunda capacidad básica es adquirir conocimientos. Y la tercera, contar con recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Estas serían las 3 dimensiones que mide el índice de desarrollo humano. ¿Cómo se operacionalizó este índice de desarrollo humano? ¿Cómo se llega al índice de desarrollo humano? Bueno, veamos en este esquemita cómo es un índice compuesto que agrega y resume el nivel de logro de las personas en 3 dimensiones o capacidades básicas. La salud, lo decíamos hace un ratito, tener una vida larga y saludable. La educación, que le permita comunicarse e interactuar reflexivamente en la sociedad, y los ingresos que le permitan adquirir los bienes y servicios de acuerdo, que le hagan posible una vida digna. Eso es lo que constituye el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano está construido, ustedes pueden ir, miren, aquí atrás, donde lo tengo, aquí atrás, en esta diapositiva, hay una dirección que si pinchan ahí, no voy a hacerlo ahora, los va a llevar a donde se describe toda la metodología con la que se construye el índice de desarrollo humano. Es aquí donde dice www.dicegoa.ehu.es, listar, mostrar 125. Esa dirección lo lleva allí. No lo vamos a hacer ahora. Sí nos vamos a detener un minuto en esta imagen que trata de manera sintética de describirnos cómo se operacionalizó el concepto de desarrollo humano para llegar al índice de desarrollo humano. Ese índice de desarrollo humano mide 3 dimensiones, para lo que utiliza 4 indicadores. Un indicador para la dimensión salud, la esperanza de vida al nacer. 2 indicadores para educación, los años promedio de instrucción, de los mayores de 15 años, y los años de instrucción esperado para los niños que ingresan al sistema educativo. Y para la dimensión estándar de vida, el ingreso nacional bruto per cápita, que es una corrección del Producto Interno Bruto per cápita a partir de descontarle al Producto Nacional Bruto per cápita la parte de ingreso que finalmente termina fuera del país. Pero por ahora, dejémoslo como ingreso nacional bruto per cápita como una definición, ya tendremos tiempo de discutirla después. Con estos 4 indicadores se da cuenta o se informa de estas 3 dimensiones, y al conjuntar estas 3 dimensiones, salud, educación y estándar de vida, consigo un índice de desarrollo humano. ¿El índice de desarrollo humano es perfecto? No, también tiene limitaciones. Primero, ¿cómo están ponderadas las dimensiones? Estas 3 dimensiones, salud, ingreso y educación, ¿tienen que tener el mismo peso? Vale, toda una discusión, no vamos a entrar aquí, pero podría mejorarse. Segundo, no tiene en cuenta la pobreza, no tiene en cuenta la desigualdad de ingresos, no tiene en cuenta otras desigualdades que están presentes en las sociedades y que le impiden a algunas personas conseguir el bienestar. Lo cierto es que se han hecho muchos esfuerzos por corregir el IDH, incorporando buena parte de estos problemas a la medición. El índice de desarrollo humano se sigue midiendo como lo planteamos recién, pero se han creado otros indicadores para corregir el IDH en función de la desigualdad de género, etc.
Es muy importante que todos los años hay informes sobre desarrollo humano, donde, por ejemplo, el último del año 2019 trata un tema general, uno de los problemas graves del desarrollo, pero que, como todos los otros informes de desarrollo humano, tiene un anexo estadístico en el que nos informa, fíjense lo que está aquí, ahora lo ampliamos, sobre el índice de desarrollo humano y sus componentes. Las tendencias del índice de desarrollo humano entre 1990 y el año de publicación del informe. Un índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, lo que les decía recién, de que hay esfuerzos por corregir el índice de desarrollo humano incorporando algunas otras dimensiones. El índice de desarrollo de género, índice de desigualdad de género, índice de pobreza multidimensional en los países en desarrollo. Es decir, hay una preocupación constante en la comunidad internacional por generar información para poder monitorear, para poder observar la evolución del desarrollo humano en el mundo a través de este índice de desarrollo humano. Solo para terminar, quiero mostrarles cómo se presenta la información del índice de desarrollo humano en estos informes de desarrollo humano, sobre desarrollo humano. Fíjense que acá tenemos el índice de desarrollo humano, valor para 2018, después cada uno de los componentes, los 4 componentes, ¿no? Esperanza de vida al nacer, para medir salud, años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad para medir educación, e ingreso nacional bruto per cápita para medir los recursos que tienen las personas en esa sociedad. Esta columna, clasificación según el ingreso nacional bruto per cápita, menos clasificación según el IDH, lo que nos muestra es que hay países ricos que tienen un índice de desarrollo humano menor al que le correspondería por su riqueza, y viceversa. Fíjense, por ejemplo, que Noruega, en cuanto al índice de desarrollo humano, ocupa el primer lugar, y en realidad gana 5 lugares comparado con lo que le correspondería en el mundo por su ingreso per cápita, ingreso nacional bruto per cápita. Es decir, está mejor en términos de desarrollo humano que lo que correspondería a su ingreso nacional bruto per cápita. Lo contrario ocurre con Singapur, acá en el lugar 9, que ocupa el lugar 9 en cuanto a desarrollo humano, pero que en términos de ingresos tendría que estar más arriba. Pierde 6 lugares en desarrollo humano comparado con el lugar que ocuparía en el ranking mundial si solo tuviéramos en cuenta el ingreso nacional bruto per cápita. Esto nos ayuda a pensar de que no alcanza por ser rico para tener un mejor desarrollo humano. Uruguay está ubicado en el lugar 57 en el ranking mundial en términos de desarrollo humano. Comparado con otros países latinoamericanos, está por debajo de Chile, que tiene el lugar 42 en el mundo, y de Argentina, que tiene el lugar 48. En cuanto a la evolución a lo largo del tiempo, en esta tabla 2 del informe de 2019, el informe de desarrollo sobre desarrollo humano 2019, tenemos cómo evolucionaron los países entre 1990 y 2018 en materia de desarrollo humano. Y esta columnita que está por aquí, que está buena, me parece, es cómo varió entre 2013 y 2018 el país en términos de desarrollo humano. Fíjense que Noruega no cambió nada. Era el primero y seguía siendo el primero. Suiza es el segundo, y era el segundo en 2013 y sigue siendo el segundo en el 2018. Uruguay, acá está la evolución de Uruguay entre 1990 y 2018, y lo que nos dice la columna que estábamos mirando recién es que perdimos un lugar entre el 2013 y el 2018 en el ranking mundial de desarrollo humano. Finalmente, mostrarles cómo se trata de corregir el índice de desarrollo humano incorporando la desigualdad. O sea, corrigiendo el lugar que uno tendría en el índice de desarrollo humano cuando la desigualdad es muy alta. Vamos a mirar el ejemplo de Noruega. Noruega está en el primer lugar de desarrollo humano en el mundo, ¿tá? Y cuando corregimos por desigualdad, no se modifica.
Noruega tiene un muy alto índice de desarrollo humano y la desigualdad no lo afecta negativamente. Muy distinto a lo que ocurre con Hong Kong, lugar 4, en el que tiene un muy alto índice de desarrollo humano, pero cuando corregimos por desigualdad, cae, por eso dice menos 17, cae 17 lugares en el índice de desarrollo humano si lo ajustamos por desigualdad. En el caso de Uruguay, que ocupa el lugar 57 en términos de desarrollo humano, cuando corregimos por desigualdad da 0. O sea que seguimos estando en el lugar 57. Vamos a terminar este teórico saliendo de los números y volviendo al principio. Cuando uno quiere medir el desarrollo, debe elegir los mejores indicadores para describir la realidad, para ver cómo está una sociedad en términos de desarrollo. La selección de esos indicadores dependen del concepto de desarrollo que se maneja. Si nosotros estamos de acuerdo con que el concepto de desarrollo que nos vamos a utilizar es desarrollo humano sustentable, esta idea, este concepto, es el que nos orientará para buscar los mejores indicadores. Segunda cuestión, no hay ningún indicador perfecto. Es muy importante conocer cuáles son las bondades y los problemas de cada indicador. ¿Qué es lo que estoy midiendo realmente con un indicador y qué límites tiene, qué problemas tiene al medir? En definitiva, no hay soluciones mágicas. La estrategia de investigación consiste en ir realizando diversas aproximaciones a la realidad para poder captar toda la complejidad que está asociada al concepto de desarrollo humano sustentable. Bueno, por acá dejamos por hoy. Espero que estén bien, cuídense mucho, cuiden a los demás, quédense en sus casas, por lo menos hasta que pase el temporal. Chao.